tardes a todos. Vamos a comenzar el pleno extraordinario urgente con el siguiente orden del día, que es primer punto, pronunciamiento sobre la urgencia. Tiene la palabra el concejal de Hacienda para motivar la urgencia de este pleno. Bueno, buenas tardes. En relación a la urgencia para la convocatoria viene dada básicamente por las alegaciones que se han presentado. Al presentar alegaciones, pues hay que debatirlas y hay que aprobarlas, en su caso, en pleno. Y teníamos 3 fechas para ello. Una de ellas será hoy y las otras 2, 26 y 27. Como se necesita cierta premura para toda la documentación que llegue con tiempo y forma al boletín oficial de la región de Murcia, pues hemos considerado que hacerlo con el suficiente tiempo, sabiendo que los próximos 2 días son 2 días inhábiles y a partir de ahí, pues en el caso de que el Pleno finalmente apruebe definitivamente las ordenanzas, pues hay que remitir lo antes posible la documentación al boletín. Portavoz de Vox. Aquí votar la urgencia. Buenos días. Hola. Como no estoy acostumbrada a que me toque la primera, me pilla desprevenida. Sí, a favor de la urgencia. Portavoz de Ciudadanos. Nosotros estamos en contra de la urgencia. Portavoz del Partido Popular. En contra. Vale. Y nosotros, pues, a favor. No he dicho nada antes, disculpar la ausencia de 2 concejales, que uno se había avisado que por motivos personales no podía estar. Y bueno, pues seguimos con el siguiente punto. Una vez que ha sido aprobado, sale adelante el punto. Punto segundo, contestación a alegaciones formuladas y aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales del ejercicio 2020. Bien, propuesta de la Concejalía de Hacienda en el expediente relativo a la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020. Emito la siguiente propuesta de aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020 con base en los siguientes antecedentes de hecho. Primero, mediante acuerdo del Ayuntamiento de Pleno adoptado en la sesión celebrada el pasado 29 de octubre, se aprobó provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Alhama para el ejercicio 2020. Con fecha 6 de noviembre de 2019 se publicó tanto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia como en el tablón de dictos del Ayuntamiento de Alhama la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas, iniciándose el preceptivo plazo de 30 días de exposición pública. Este plazo venció el pasado 19 de diciembre. Segundo, con fecha 2 de diciembre de 2019 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento instancia presentada por doña Isabel Cava Pagán, actuando en nombre de representación del Grupo Municipal Ciudadano, Partido de la Ciudadanía, mediante el cual se presentan alegaciones al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la sesión plenaria del 29 de octubre, en el que se aprueban las ordenanzas. Tercero, con fecha 4 de diciembre de 2019 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento presentada por don Juan Romero García, miembro del Grupo Municipal Izquierda Unida Alhama de Murcia, mediante el cual se presentan alegaciones al acuerdo adoptado del 29 de octubre. Y cuarto, con fecha 18 de diciembre de 2019 tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento instancia presentada por doña María Cánovas López, miembro del Grupo Municipal Partido Popular de Alhama, mediante el que se presentan también alegaciones al acuerdo del pasado 29 de octubre. Quinto, al respecto de las alegaciones, se ha emitido informe por Secretaría y los servicios económicos que obran en el expediente y en cuyas conclusiones estiman desfavorables a las alegaciones presentadas. Tomando en consideración que las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020 entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y con objeto de que estas modificaciones sean aplicables el día 1 de enero de 2020, tengo bien proponer que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ciudadano, don Juan Romero Cánovas, concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, doña María Cánovas López, concejal... ¿Perdón? Juan Romero Cánovas. Pues eso ha dicho. Romero García. Romero García, por eso digo, me sonaba mal. Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, doña María Cánovas López, concejal del Grupo Municipal Partido Popular, en base a los fundamentos jurídicos puestos de manifiesto en los informes que obran en el expediente. Segundo, aprobar con carácter definitivo, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2020. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación de las ordenanzas fiscales
para el ejercicio 2020 en el boletín oficial de la provincia, en este caso el boletín oficial de la región de Murcia, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento web, aplicándose a partir de la fecha que se señala dicha ordenanza. Y cuarto, notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado alegaciones durante el periodo de información pública. Bien, esta es la propuesta que se trae hoy aquí a pleno y quiero detallar cada una de las alegaciones en función del orden cronológico en el que fueron presentadas. En este caso, en contestación a las alegaciones presentadas por ciudadanos, la primera cuestión que quiero plantear en este caso es leer un extracto del informe, en este caso, de Tesorería en relación a las alegaciones. De manera genérica, el informe de Tesorería establece en sus primeros apartados, en las fundamentaciones jurídicas, el apartado segundo que habla en cuanto al procedimiento para la modificación de las ordenanzas fiscales. En este caso, la Tesorera establece que, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales dispondrán de recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines, recursos entre los que se encuentran los tributos propios. En atención a ello, a la potestad reglamentaria conferida a las entidades locales, en la Ley de Base del régimen local, será posible establecer y exigir tributos a través de sus propias ordenanzas fiscales. De igual manera, podrán acordar la modificación de dicha ordenanza, atribución que viene conferida al Pleno, conforme el artículo 22.2 de la citada Ley de Base del régimen local. La validez del acuerdo requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes. De acuerdo con lo previsto en los artículos 129.1 y 2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la modificación de las ordenanzas debe adecuarse a los llamados principios de buena regulación. Estos son principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Asimismo, tal como prevé el apartado 7 del citado artículo 129, puesto que la modificación de las ordenanzas fiscales tiene incidencia sobre los ingresos de este ayuntamiento, deben cuantificarse y valorarse sus repercusiones y efectos y adecuarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad financiera. Haciendo un resumen, como colación a este apartado segundo dentro de las fundamentaciones jurídicas, se viene a indicar que en los informes técnicos que obran el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020, que fueron aprobadas inicialmente en octubre, se constata el cumplimiento de los precitados principios de buena administración, así como el cumplimiento con las disposiciones contenidas en la normativa estatal reguladora de cada tributo. Bien, en relación a las alegaciones concretas, primera, segunda y tercera, la primera ya queda contestada en relación a lo que establece el informe y en relación a la cláusula D.4 del informe de intervención. Pues mientras que encuentro el informe es de punto 4 del establecido con fecha, creo que fue en el mes de octubre cuando aprobamos las ordenanzas, establecía precisamente el informe. Establecía que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 129 del Procedimiento Administrativo Común, debe quedar justificada la propuesta y debe formularse el correspondiente informe de propuesta, así como recabarse los informes de Tesorería y Secretaría. Tal y como he indicado en este nuevo informe, que con arreglo a traer la aprobación definitiva de esta ordenanza, establece e indica la Tesorería, como digo, queda contestada la alegación primera.
y en relación a las cuestiones, en este caso políticas, que se puedan extraer de la alegación en esta cláusula primera, pues decir que la justificación y las valoraciones y las interpretaciones que se hicieron en el Pleno formaron parte de la propuesta que se trajo al Pleno y posterior explicación que dio este concejal, que a modo de resumen pues venían en base a restricciones económicas que establece la Ley Montoro en relación a la utilización, o en este caso la no utilización de los ahorros, entre comillas, que tiene el Ayuntamiento en relación a los remanentes. Es una de las cuestiones que no solamente esta Administración, sino muchas administraciones, pues de ser posible el poder gestionar este tipo de ahorros que tiene el Ayuntamiento para poder realizar las inversiones, pues liberarían también y darían como resultado el no tener que presupuestar determinadas cuestiones como fundamentalmente inversiones, y por tanto es un déficit o una problemática, como digo, que nos lleva a llegar a esta situación en la propuesta de modificación de las ordenanzas. En este caso, otro de los parámetros en los cuales se están reclamando continuamente ya desde hace muchos años es que no disponemos a día de hoy de una financiación de las haciendas locales. Hoy, por ejemplo, la comunidad autónoma habla de que tiene, por ejemplo, infrafinanciación con respecto a las cantidades que le abonan del Estado, pero es que nosotros y el resto de los 40 y tantos municipios de nuestra región no es que hablemos de infrafinanciación, es que sencillamente no tenemos financiación de los tributos del Estado. Cuestiones, como digo, que se han visto y están ahí y son obligación por la Constitución el que podamos disponer de estas leyes. En este caso, y a colación de esta cuestión, de manera indirecta, pues los ayuntamientos, y este es uno de ellos, viene financiando competencias propias en este último año, desde el año 2013, en las cuales, pues lógicamente, desde los ayuntamientos y este equipo de gobierno así lo ha decidido, no va a ser impasible a las propuestas y a las necesidades de nuestro pueblo, de los vecinos, y como digo, pues se han ido implantando una serie de competencias, en este caso generalmente hablando de educación, servicios sociales y empleo, en las cuales pues lógicamente deben de venir acompañadas de financiación de la comunidad, en este caso no lo son, y por tanto a eso se le tiene que añadir la caída significativa. En este caso hemos dejado de ingresar una serie de importes relacionados con el IBI, fundamentalmente, que a consecuencia de las leyes relacionadas con la modificación de la ley del suelo de los años 2000, todavía tenemos a colación en los cuales hay reclamaciones en los juzgados, en los cuales pues se nos viene a decir de que no podemos seguir facturando los metros cuadrados a un importe aproximado de 50 euros cuando el valor de mercado es mucho menor. Eso, sumado a la devolución de ingresos indebidos que hemos tenido que hacer de las plusvalías por valor de 5 millones y que viene a colación también con la modificación que hicimos plenaria, esta última, en las cuales también vamos a tener, en este caso, desgraciadamente para las arcas del Ayuntamiento, tener que seguir devolviendo ingresos indebidos en relación a las plusvalías y las modificaciones legales que ha habido, y recordar también, y como justificación, pues los ajustes que ya tuvimos que hacer y que están incluidos en el presupuesto que aprobamos en febrero de este año 2019 en relación a la venta. En el presupuesto se tuvo que incluir la venta de una parcela del Ayuntamiento por valor de 700.000 euros para equilibrar el presupuesto, y los ajustes de carácter interno que se tuvieron que hacer tanto en el capítulo de gastos, en donde hubo una disminución de más de 300.000 euros en relación al presupuesto de gastos del año 2018, y sobre todo también el ajuste que se tuvo que hacer a la hora de tener que amortizar plazas para también, como digo, poder cuadrar el presupuesto, fundamentalmente pues por las distintas subidas salariales que ha habido, tanto emanadas de las leyes de ámbito nacional a través de las leyes de presupuestos generales del Estado, como en atención a las cuestiones que se han ido atendiendo por parte de este equipo de gobierno en los empleados públicos en la negociación colectiva en estos últimos 4 años, que lógicamente han hecho aumentar el capítulo 1 del capítulo de personal. Todo ello, lógicamente, y como justificación general, pues nos lleva a la necesidad de tener que conformar un presupuesto en el año 2020, y lógicamente este equipo de gobierno, ya lo ha dicho, lo seguiremos diciendo,
pues no vamos a dejar de prestar los mejores servicios posibles a nuestra ciudadanía y las inversiones reales en infraestructuras que necesita el pueblo. En relación a las alegaciones referentes al tema de las competencias impropias, aquí en este caso indicar de que no son informes preceptivos. Yo en el pleno del día 29 di un listado de programas y servicios de competencias impropias que eran un extracto del informe que había hecho intervención, que había pedido yo con carácter interno, pues para ver esa información. Es decir, que no es información que saqué yo porque me la inventé o la recabé, sino que esa información que yo les extracté, que de hecho recordar, creo que me la solicitó Ciudadanos, se le envió, no sé si por correo o por WhatsApp, y también Izquierda Unida, y le fueron entregada esa información incluso antes del pleno del día 29. Como ustedes indican de que no hay informe al efecto, no es que no haya informe al efecto, es que no es un informe preceptivo para aprobar o no aprobar una ordenanza fiscal, el hecho de que haya un informe, en este caso firmado por el interventor, y indiqué en este caso a Secretaría que se adjuntara, de hecho se adjunta a la información que se les ha transmitido en relación también al pleno de hoy día. En relación al resto de alegaciones por parte del Grupo Ciudadano, pues habla del superávit del año 2018, pues decir que este año 2019 y en la última previsión que tenemos de intervención, pues es más que probable que haya un déficit finalmente, y tendremos que ir viendo en el cierre de la contabilidad, pues básicamente yo creo que el titular es que aunque vamos a cumplir previsiblemente la regla de gasto, finalmente habrá déficit este año 2019, falta determinar cuando se hagan todas las regularizaciones, se terminen de contabilizar todas las facturas, pues finalmente en qué queda el importe. La alegación quinta es de índole político, donde ustedes siguen defendiendo sus posturas, y en el apartado sexto pues es una afirmación y que seguimos manteniendo en el sentido de que ya manifestamos tanto en la propuesta como en lo que se ha ido indicando, que en el momento en que la comunidad autónoma pues quiera atender y quiera financiar al 100% todo lo relacionado con las competencias impropias y los programas que se están financiando por parte del Ayuntamiento, pues lógicamente ese compromiso de reestudiar la situación de los impuestos y hacer una actualización a la baja, estaremos en disposición de que eso sea así. En relación a las alegaciones En relación a las alegaciones del Grupo Izquierda Unida, el informe, leo de manera extractada el informe de Tesorería. En el escrito presentado por el concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Verde, Juan Romero García, alega que la subida de impuestos de bienes de inmuebles propuesta es elevada, desproporcionada y no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, solicitando que se revise a la baja el tipo impositivo del IBI, que se integren las bonificaciones permitidas por la ley y que se aprueben subvenciones específicas para ayudar al pago del IBI a los vecinos. Los informes técnicos obrantes en el expediente analizan la adecuación a la norma de los extremos previstos en la modificación propuesta por el concejal delegado. Con relación al aumento del IBI se valora el cumplimiento de los tipos impositivos máximos y mínimos que contempla la ley, así como al respecto de los principios de la buena administración. Y en este caso, asimismo, también el concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida solicita que se compruebe que el valor catastral aplicado a los inmuebles no supera en ningún caso el 50% del valor de mercado. En este caso, y al hilo de esta petición, se adjunta, por leo literalmente, existe en el expediente informe del arquitecto y jefe del área de inspección de la Gerencia Regional del Catastro de Murcia, en el que queda dicho que los valores catastrales en el municipio de Lama de Murcia, de acuerdo a los estudios realizados para el año 2019 por la Gerencia Regional del Catastro de Murcia, considerando los distintos usos, no exceden en ningún caso del valor de mercado. Por lo tanto, los valores catastrales actuales cumplen con todos los preceptos legales a los que alude la parte interesada. En este caso, se empezó a hacer una regularización en el año 2009 que termina en este año 2019.
y el resto de cuestiones alegadas se refieren a la idoneidad o justificación de la medida, aspectos que, como se ha justificado a lo largo del presente informe, no han de ser valorados técnicamente porque son apreciaciones de carácter político. En las cuestiones que plantea en la solicitud, aparte de lo indicado en el tema de la actualización de los valores catastrales y que si están conforme a ley, que ya hemos visto que sí, en su alegación, en la número 2, se habla de una serie de porcentajes a la hora de hablar de periodos. En el periodo 2008-2020, ustedes dicen que el incremento de la base imponible, o lo que es en este caso, la base liquidable o base imponible, dicen que sufrió un incremento del 114,15%. Los datos que yo he recabado no son esos, son del 58,48%, y luego también indican que el importe del recibo subió un 117,84 en este periodo, y la subida en porcentaje de los datos que tengo, que ahora en mi poder, es del 46,41%, que más del 80% corresponden a la subida entre el año 2012 y el año 2015. El resto de cuestiones y delegaciones, como digo, por parte de Izquierda Unida, pues obedecen a cuestiones que también han defendido cada uno de los grupos, y en este caso habla también de, al igual que Vox, en el tema de la bajada de los impuestos, y bueno, nosotros seguimos indicando que nos digan qué tipo de, en este caso, servicios o inversiones tenemos que dejar de hacer para poder conformar un presupuesto, porque si no se dejan de prestar servicios, difícilmente se pueden mantener, pues lógicamente, en los niveles que hemos llevado hasta ahora, tanto de gastos, en este caso, en los distintos programas que se han llevado al efecto, como de las inversiones que llevamos a cabo. Eso está muy bien decirlo, pero realmente, y de hecho con la conformación del presupuesto, a partir de los próximos días, aunque ya se viene trabajando, pues les invitamos a que nos indiquen de qué manera se pueden hacer este tipo de cuestiones para poder bajar el presupuesto en este caso. Hablar también en relación a lo que en relación al informe que hay del catastro, en los cuales se cumplen los parámetros y el valor de mercado del 50%, pues también reseñar que en relación a otro informe que solicitamos al catastro en relación al valor catastral medio, en este caso de los residenciales, de lo que son las viviendas, pues decir que encargamos una estadística del municipio entre 15 y 35.000 habitantes, aparecen 15 municipios, y de los 15 municipios, pues el valor medio de la vivienda de Alarma está situado en el puesto número 9, de la mitad de la tabla hacia abajo. Son datos, insisto, no son de elaboración propia, son datos que vienen de informes del catastro, y bueno, quería recordar en ese aspecto pues las cuestiones que también se vieron en el periodo de octubre. Para finalizar, en las alegaciones del Partido Popular vienen referidas en exclusiva a la no publicación en la portal de transparencia el expediente de la ordenanza. En este caso, leo literalmente el apartado quinto, que es el último apartado del informe de tesorería. El escrito presentado por doña María Cánovas López, concejal del Partido Popular, se basa en que no se ha publicado en el portal de transparencia el texto de la modificación inicial de la ordenanza para 2020. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, las entidades locales publicarán, y en todo caso, los anuncios de exposición en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con fecha 6 de noviembre se publicó en el Boletín de la Región de Murcia anuncio de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza, iniciándose a partir de ese momento el plazo de 30 días de exposición pública, que venció el pasado día 19. En la misma fecha se insertó en el tablón de dictos del Ayuntamiento de Alarma la publicación del boletín de la aprobación inicial de la modificación, así como el texto de la modificación propuesta. La falta de publicación en el portal de transparencia del texto de la modificación de la ordenanza fiscal constituye defecto de forma, que en ningún caso es determinante de nulidad de pleno derecho.
que se limita para los supuestos tasados en el artículo 47.1 de la Ley 39 de Procedimiento Administrativo Común. Tal y como dispone el artículo 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad, que era lo que ustedes pedían desde el Partido Popular, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. No puede admitirse que la falta de publicación del texto de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza para 2020 en el portal de transparencia haya causado o impedido el cumplimiento del trámite de información pública, ni causado indefensión a los interesados, pues se ha cumplido con el trámite de exposición pública en los términos que establece la ley, el anuncio en el boletín oficial de la región de Murcia y la exposición en el tablón de dictos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Se trata, por tanto, de un defecto de forma no invalidante. Además de lo anterior, el expediente de modificación de la ordenanza para el ejercicio 2020 ha permanecido en la Secretaría a disposición de cualquiera que se haya interesado por el mismo durante el plazo de exposición pública. Del mismo sentido, el informe va en sentido prácticamente idéntico o similar que se emite por parte del secretario en relación a la falta de publicación en la página web, que en este caso tengo que decir pues un error de coordinación entre departamentos a la hora de, en este caso, por no haberlo publicado en el boletín. Gracias. El señor concejal de Izquierda Unida. Buenos días. Bueno, pues efectivamente venimos buenos. Venimos buenos porque se nos convoca el pasado viernes a mediodía a este pleno extraordinario y urgente, nada menos que también a mediodía, en la mejor hora para los concejales que no tenemos dedicación parcial o exclusiva y que tenemos que cumplir con otras obligaciones laborales fuera de este ayuntamiento. De hecho, como se ha podido comprobar, pues he llegado tarde, pues precisamente por estas cuestiones. Yo no me he perdido la parte de la justificación de este pleno, no sé cómo se ha justificado, pero vamos, yo no encuentro ninguna justificación para que no se haya podido celebrar cuando menos esta tarde. Ustedes sabían perfectamente desde el día 2 que el Grupo Ciudadanos presentó la primera alegación y posteriormente desde el día 4 que si querían tener aprobadas estas ordenanzas para primero de año, pues habría que hacer un pleno extraordinario. O sea que no encuentro ninguna justificación para que se nos comunique este pleno extraordinario el viernes a mediodía. Y menos que se celebre hoy también a mediodía. No encuentro ninguna justificación. En cuanto a los planteamientos, bueno, nada distinto a lo que se planteó en el pleno del 29 de octubre. En aquel caso fue con nocturnidad y en este, bajo mi punto de vista, con alevosía. Si unimos los dos, nocturnidad y alevosía definen perfectamente su forma de proceder respecto a estas ordenanzas. Nuestra alegación pues tiene una parte técnica y una parte que lo que les invita a ustedes, que esa, claro, los técnicos no pueden responderla, le invita a ustedes como equipo de gobierno a que reflexionen y hubiesen buscado alguna alternativa diferente. Ustedes esto ya lo daban por amortizado, ya pasaron el pequeño, grande, malo, bueno, no sé, el trago de aquella manifestación. No sé si tiene algo que ver que la convocatoria de hoy haya sido a mediodía con aquel mal trago que ustedes pasaron, pero ustedes ya lo dan por amortizado y bueno, pues venimos aquí a cumplir un trámite sobre unos hechos consumados. No se han molestado en buscar ninguna alternativa, ni consultarnos a los demás si teníamos alternativas o había otras posibilidades. Ustedes esto ya lo tenían
lo tenían cerrado. Y lo que sí que voy a hacer, puesto que ustedes se han tomado la molestia de invitarnos a este evento, pues va a ser por lo menos los ciudadanos que conozcan mi alegación completa. Y la alegación dice que en el Pleno de la Corporación, en su sesión celebrada el pasado 29 de octubre de 2019, entre otros puntos, aprobó la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020. Que dicha modificación consistió, entre otras medidas, en una modificación al alza en el tipo impositivo en el IBI urbano, IBI rústico, impuesto de construcciones y obras e impuesto de actividades económicas. Que la aprobación inicial de la modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 256, el miércoles 6 de noviembre de 2019, sometiéndose a información pública por un plazo de 30 días, contado a partir del día siguiente a su inserción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Efectivamente, ustedes no tenían obligación legal de publicarla en ningún sitio, pero si tanto hablar de transparencia y demás, y de página web y demás, qué menos que un asunto tan importante y en el que nada menos que motivó que un buen número de ciudadanos no esperasen para entrar al Pleno cuando esto se publicó, qué menos que hubiese aparecido en la página web. Yo creo que además de las fotos con inauguraciones y todo eso, que está muy bien, estas cosas también se tienen que publicar en la página web, haya obligación legal o no haya obligación legal. Que en referencia a la subida del tipo del IBI urbano y rústico es elevada y desproporcionada, 0,8 y 0,1 respectivamente, y se refleja en el recibo puesto al cobro en el año 2020 con incrementos porcentuales del 15,69 en el urbano y 16,5 en el rústico. Que ya padecimos una subida considerable con la modificación de los valores catastrales en el año 2008, revisado en el año 2015, la cual se traduce en el periodo 2008-2020 en un incremento de la base imponible del 114,15 y del importe de recibo del 117,84, en tanto que el incremento del IPC acumulado en este periodo sería del 8%, lo que supone un diferencial de casi un 110%. Mire usted me ha venido a decir que no sabía de dónde yo había sacado el porcentaje de la subida del 115%. Pues muy sencillo, yo no tengo acceso a los recibos de contribución de todos los vecinos, pero sí tengo acceso al mío. Y entonces, ese 115% sale de que el recibo de contribución de mi vivienda en el año 2018 era de 241 euros y en 2020, con su subida, será de 525,56. Así de simple. Yo, la media, el resto de los vecinos no lo sé. Yo sí sé en lo que va a afectar a mi recibo. Que esta modificación del IBI afecta de manera especial a personas con menos recursos. La situación es especialmente grave para muchos propietarios de viviendas que apenas cuentan con ingresos, parados, pensionistas, viudas, familias monomarentales, etc. Que esta es una subida que no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente y que opera justo en el momento que se produce una pérdida generalizada y aguda del valor de los bienes que precisamente se pretenden gravar, los inmuebles. Yo creo que esto es algo evidente que todos conocemos y aquí estamos hablando de política, independientemente de que esto sea cuestión o no sea cuestión de alegaciones. Usted no ha hecho ni una sola referencia a esta situación. ¿Qué responsabilidad de la Corporación Municipal y en especial de la alcaldesa vigilar en el ámbito de la actuación de la aplicación de dos principios constitucionales de gran importancia? El establecimiento de un sistema tributario justo que tenga en cuenta la capacidad económica del vecino y la equidad. Y segundo, la protección del derecho a la vivienda. En ese sentido, en el anterior pleno, nosotros ya le hicimos una sugerencia. Le hicimos una sugerencia entendiendo que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, el que más y el que menos tiene una vivienda de mejor, peor calidad, pero que lo que entendemos que sí se debe gravar, y eso está contemplado en la Ley de Haciendas Locales, es que se puede incrementar un 50% en las viviendas que están desocupadas. Eso lo tiene usted en sus manos y ni se ha molestado. Eso es una forma de buscar un reparto más justo y más equitativo. Una de las fórmulas podría ser esa. Por estos motivos,
solicito a la señora alcaldesa que deje sin efecto y revise con urgencia la normativa local relativa al impuesto de bienes inmuebles, urbanos y rústicos, para paliar ya desde el ejercicio 2008 los efectos negativos de la subida acumulada y, en particular, que revise la baja del tipo impositivo del IBI en el margen legal permitido. Que integre en la ordenanza municipal del impuesto las bonificaciones permitidas por la ley reguladora de haciendas locales. Esto también es otro arma que tiene este ayuntamiento, de bonificar aquellas situaciones que sean bonificables y que hagan este impuesto más justo. Que apruebe subvenciones específicas para ayudar al pago del recibo del IBI en los vecinos con menor capacidad económica. Esta es otra medida que se puede aplicar para que sea menos gravosa para aquellas rentas más bajas. Esto ya lo sé que no es una cuestión técnica, no es una cuestión, es una cuestión política, es una cuestión política, y aquí estamos hablando de política. Que compruebe que el valor catastral aplicado a los inmuebles no supera en ningún caso el 50% del valor de mercado, tal y como exige la aplicación conjunta de la normativa aplicable. El artículo 65 de la ley reguladora de las haciendas locales, el artículo 23.2 de la ley del catastro inmobiliario y la orden ministerial del ministro de Economía y Hacienda 14 de octubre de 1988. Bueno, esta sí que viene con respuesta desde el catastro, y nosotros no tenemos nada que decir. Es algo que creíamos que era importante comprobar, porque si estamos devolviendo plusvalía a las grandes macrourbanizaciones o a los bancos que se quedaron con muchas de las viviendas y solares de esas macrourbanizaciones, precisamente porque ha bajado el valor de mercado, pues creo que es bastante razonable que nos planteemos esta cuestión. Que en ningún caso incremente los valores catastrales del municipio, sino que los baje en la medida que lo permita la normativa vigente para adecuar a la reducción de los valores de mercado. Esperamos que la corporación y la señora alcaldesa en particular sean sensibles a la situación de especial dificultad económica que padecen muchos de sus conciudadanos en relación con un bien especial como es la vivienda. Efectivamente, es un ruego que le hacíamos aquí, tampoco es cuestión de que nos respondiera ningún técnico, nos tenían que responder ustedes y tampoco lo han hecho. Respecto al resto, sería repetir prácticamente lo que ya les dije en octubre. No ha cambiado nada y estamos en la misma situación. Ustedes han ido al fácil, a decir, ¿qué necesito? Esto, pum. ¿Dónde lo saco? De aquí, pum. ¿De dónde? De donde no falla. Donde nadie tiene escape. Y cuadro las cuentas, pero vamos, de un martillazo las he cuadrado ya. Ya tengo los presupuestos aprobados. Mire, usted creo que no se ha tomado la más mínima molestia en buscar una alternativa más justa y más razonable para, yo lo entiendo que usted necesite dinero, pero caliéntese un poquito la cabeza en ver de dónde puede reducir y de dónde puede sacar de una forma más justa. Nosotros entendemos que esta, desde luego, no lo es. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Vox. Este equipo de gobierno, desde luego, no para de sorprendernos, negativamente, por cierto. Desde el Grupo Municipal Vox no hemos presentado alegaciones, porque entendemos que no hay nada irregular en la subida, pero lo que sí hay es una mala gestión de los recursos públicos y, sobre todo, una gran falta de empatía con los vecinos. Respecto al presupuesto, como todavía no nos lo han presentado, pues no podemos, lógicamente, valorarlo y hablar de todo lo que está hablando hoy el concejal, que lógicamente él conoce los datos y a nosotros todavía pues no se nos han trasladado. Pero recordar a este gobierno que sí existen otras alternativas, como por ejemplo el endeudamiento. Lo que pasa es que, claro, ahora aquí venimos a una cosa. Resulta que antes de la campaña de las municipales teníamos un superávit de 7 millones de euros. Vale. Y ahora resulta que después de la campaña y pocos meses después, lo que vamos a tener es déficit. Pues entonces ya sí que no lo entendemos.
Hace poco tiempo, Mariola Guevara, la alcaldesa, en el debate de Telealama, estuvo hablando de que esos 7 millones de euros estaban, pero que solo se podían gastar para sentencias judiciales. Eso no es estrictamente así. La ley Montoro dice que también se puede gastar para pagar deuda. Entonces, ahí usted no fue sincera. Se puede pagar deuda con ese dinero. Entonces, si ese dinero está ahí y le falta dinero, pero se puede generar deuda, no, es mejor subirle los impuestos a los alameños. Vamos a ver, tenemos un dinero ahí de un superávit debido a una mala gestión. Porque ¿de qué les sirve haber ahorrado ese dinero, como ustedes dicen, si luego ese dinero no lo pueden tocar para lo que los alameños realmente necesitan, que es no tener que pagar más impuestos? Vale, el dinero dicen que lo tienen ahí. Perfecto, pues con ese dinero endeudense y paguen la deuda y no se la achaquen a los alameños que ya han pagado ese dinero previamente. Pero es que ahora dicen que no hay superávit, que lo que hay es déficit. Bueno, pues no sé, eso acaba de decir el señor concejal, que para el próximo presupuesto se prevé déficit. No sé, cuando vengan los presupuestos, pues eso lo veremos. Desde luego, remarcar que ese superávit, que nos han parado de recordarnos durante toda la campaña, pues como decía, es básicamente un síntoma de mala gestión, porque si tanto dinero ha sobrado estos años, lo que habría sido beneficioso pues es repercutirlo en los vecinos en vez de haber dejado que pasara a formar parte de esos ahorros, como ustedes le llaman, que no se pueden tocar, nada más que para ciertas cosas. Evidentemente la ley Montoro perjudica a los ayuntamientos, pero nos guste o no nos guste la ley que hay en este momento y es la ley a la que tiene que acatar este ayuntamiento. Por tanto, tendrá que gestionar sus recursos en función de esa ley, por muy poco que nos guste. Y bueno, pues lo que decía, ese sobrante pues millonario del que estábamos hablando nos hace desconfiar pues de la palabra del señor concejal de Hacienda, cuando seguro que en un futuro si se consigue el dinero para lo que él denomina competencia impropia de la comunidad autónoma, volverán a bajarse los impuestos. Él sabe que esto es imposible, porque además ha afirmado que tiene que ser al 100%. O sea, la comunidad autónoma tiene que asumir al 100% lo que ustedes consideran que son competencias impropias. O sea, independientemente, bueno, eso es lo que acaba de decir, que tiene que asumir la comunidad autónoma al 100% para que este equipo de gobierno considere el volver a bajar los impuestos a como estaban. Bueno, pues si no se ha hecho en un pasado, cuando había ese superávit, pues no creemos que se vaya a hacer en un futuro. Recordad también que el listado que se presenta de competencias impropias que han asumido y en el que se basan para justificar la subida de impuestos contiene gastos que ya se han realizado y no se van a realizar de nuevo. El mayor de ellos se puede poner como ejemplo la construcción del comedor escolar del Colegio Sierra Espuña, que costó 242.000 euros. Ya está construido y por tanto no se va a necesitar en un futuro. No sé si cada año piensan hacer un comedor nuevo, creo que todos los colegios tienen comedor ya. Y bueno, pues al final simplemente se mire por donde se mire, lo justifiquen como lo que justifiquen. Lo cierto es que se subieron los salarios, por mucho que repitan continuamente que no. No hay nada más que ver una nómina anterior y una nómina actual. La diferencia está ahí. Se subieron aproximadamente un 33%. Y tal y como se nos dijo en aquel primer pleno, se tuvieron que sacar 104.000 euros que faltaban para cubrir esos sueldos políticos de otra partida. En ese momento no tuvieron ningún problema en pasar dinero de una partida a otra. Así que bueno, pues si les falta 1,5 millones para el año que viene, por favor recuerden que están a tiempo de rectificar, que hay otras opciones. Las alegaciones que se han presentado entendemos que las que se refieren a nivel legal evidentemente están desmontadas por los informes y por eso nosotros decimos no presentar, pero sí que hay una cuestión política detrás que está en sus manos y que creemos que ustedes deberían volver a valorar si tienen a toda la oposición hablando de esto, dándoles alternativas y diciéndoles que por favor busquen otras opciones para no repercutir esto en el bolsillo de los alameños, pues por favor que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Señora portavoz de Ciudadanos.
Buenas tardes. Bueno, yo en principio voy a empezar leyendo las alegaciones que presentó el Grupo Municipal de Ciudadanos. Solamente me voy a ceñir a lo que son las alegaciones como tal, no voy a hacer referencia ni a la parte expositiva ni nada. En primer lugar, nosotros hacemos referencia a que en el informe de intervención 19/2019 de fiscalización previa limitada a la modificación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia para el ejercicio 2020 con fecha de emisión 18 de octubre del 2019, concluye como resultado la advertencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la modificación debe quedar justificada. Debe formularse el correspondiente informe propuesta, así como recabarse los informes de Tesorería y Secretaría. Bueno, en la propuesta planteada por el señor concejal de Hacienda inicial no hace referencia a dicha justificación de la misma ni obra informe complementario alguno que motive dicho aumento de la presión fiscal para el año 2020. Como alegación segunda, en el pleno ordinario celebrado el 29 de octubre de 2019, el señor concejal de Hacienda manifestó verbalmente que la justificación se debía a la asunción por parte del Ayuntamiento de Alhama de Murcia de competencias impropias impuestas por la comunidad autónoma con el desglose que se detalla. Fue el desglose que nos ha comentado que a petición propia pues se nos envió por correo electrónico, pero sin firma y sin validación de ningún técnico. El listado publicado por el equipo de gobierno en redes sociales no está ni firmado ni validado por el técnico competente, por lo que no tiene validez jurídica, a la vez que tampoco está en el expediente remitido para el estudio y aprobación de la propuesta del señor concejal de Hacienda de modificación de las ordenanzas fiscales al resto de la corporación para su análisis en las comisiones informativas para poder emitir con valor de juicio un dictamen sobre el asunto tratado, al igual que tampoco obra en poder del expediente final presentado en el Pleno. Como alegación tercera, por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, el día 24 de octubre se solicitó por registro el listado de dichas competencias impropias asumidas por el Ayuntamiento, así como el informe económico y la justificación jurídica de la impropiedad, firmado por el técnico responsable. El 4 de octubre, no habiendo recibido dicha información, pues se vuelve a solicitar por registro. El 14 de noviembre nos personamos aquí para hablar con el señor concejal de Hacienda, ya que ante la falta de la información requerida, hasta en 2 ocasiones que según el artículo 77 los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o de la Junta de Gobierno cuantos antecedentes, datos e información obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. En esta ocasión tampoco se nos facilitó. La alegación cuarta es que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia no tiene deudas contraídas y presenta superávit, por lo que tampoco se justifica la propuesta de modificación de la subida de impuestos para el ejercicio 2020 por un valor aproximado de 1,5 millones. Evidentemente, esto es una medida política, tal y conforme ha informado el señor concejal, pero evidentemente en este pleno lo que estamos haciendo es una labor política. La alegación quinta es que la subida de impuestos afecta al 100% de la ciudadanía alameña, ya que implica a todos aquellos vecinos que tengan una propiedad, negocio o pretendan hacer obras, suponiendo un agravio presupuestario para su economía, que en muchos casos es inasumible debido a su bajo nivel de ingreso. Este agravante no se ha tenido tampoco en cuenta a la hora de redactar la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2020, por lo tanto no ha habido ningún tipo de bonificación ni de exclusión para nadie. Y nuestra alegación sexta es que el señor concejal de Hacienda manifestó en su exposición verbal y aprobada en el acta del día 26 de noviembre de 2019 en sesión plenaria que una vez se recibiese el dinero de las competencias impropias por parte de la comunidad autónoma, se volverían a bajar los impuestos subidos, no quedando reflejado dicho compromiso de forma escrita en la propuesta presentada. Bueno, estas son las alegaciones que ha presentado el Grupo Municipal de Ciudadanos y que ya ha expuesto el señor concejal el porqué de su desistimiento. Pues bien, nosotros ahora nos vamos a centrar precisamente en las alegaciones que este grupo municipal ha presentado y en los informes técnicos elaborados por los distintos departamentos para su desestimación. Desde el informe de Tesorería indican que las alegaciones están de acuerdo con los principios de buena regulación, tal y conforme ha comentado también el concejal, entre los que se incluyen el de necesidad,
Pues bien, ¿me pueden decir qué necesidad tiene este ayuntamiento de subir los impuestos cuando no tiene deuda, tiene remanente de tesorería y pueden tener capacidad de financiación? Pues a mí personalmente me cuesta creer lo que nos quieren vender. Y eso que estoy acostumbrada a ver y oír incongruencias en este pleno, pero esta ya se lleva la palma. Ahora salgan a la calle y realicen unas declaraciones públicas de esas que tanto les gustan y le expliquen a los ciudadanos alameños que sí, que al final se han salido con la suya y les van a subir los impuestos porque tienen una mayoría absoluta y hacen lo que quieren. Otro de los principios que dice ese informe que también se cumple es el de la proporcionalidad. Con este principio sí que estoy de acuerdo, pero totalmente. Existe una proporcionalidad entre los impuestos que han subido, ya que no existe discriminación alguna entre los vecinos, y nos lo suben al 100% de los contribuyentes, sin tener en cuenta ni el tipo de renta, ni vivienda, ni desfavorables, ni absolutamente nada, al 100% de la ciudadanía. Pues muy bien, en el punto tercero, en el último párrafo del informe de tesorería, dice que con relación a las competencias impropias asumidas por el Ayuntamiento de Alhama, se debe hacer constar que la alusión a las mismas se hace con ocasión de justificación de la modificación propuesta, por lo que se trata de un informe no preceptivo en el expediente de referencia. Pues bien, puede ser que se trate de un informe no preceptivo, pero será un juez quien determine si es vinculante o no. Del informe de intervención podemos extraer que se justifica en el que ya aportó el informe 19P/2019, pero no indica que ese informe pone una advertencia, la cual no se ha tenido en cuenta, diciendo que la modificación de las ordenanzas debe de quedar justificada. Como este Grupo Municipal de Ciudadanos ha alegado, precisamente la falta de ese informe nos remiten al artículo 173 del ROF, que dice que los informes necesarios serán los de secretaría y en su caso de intervención, y que no se emitirán informes adicionales si no los pide 1/3 de los miembros. Pues bien, ese informe lo pedí hasta en 2 ocasiones y no se me facilitó. Y por ende sí que existía, enumerado con el 276/2019 de intervención, que ya lo aportan ahora con fecha 16 de octubre. A eso se le llama ocultación de documentación de la composición de un expediente para la toma de decisiones en pleno. También se podía haber hecho referencia en este informe al artículo 164 del ROF, donde dice que los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban de integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación. Este apartado tampoco lo han tenido en cuenta en este informe, al igual que tampoco el artículo 180 del ROF, que indica que los interesados de un expediente administrativo, en este caso nosotros nos hemos personado como concejales de Ciudadanos, tendrán derecho a conocer en cualquier momento el estado de su tramitación, recabando la oportuna información en las oficinas correspondientes. Pues bien, esto tampoco lo han tenido en cuenta a la hora de facilitar la documentación que compone el expediente. Así que, por muchos argumentos que hoy demos la oposición sobre la injustificación para desestimar las alegaciones planteadas, no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque ustedes van a utilizar su mayoría absoluta para subirle los impuestos a todos los ciudadanos alameños. Este grupo municipal considera que se han vulnerado los derechos a la información y se han ocultado informes para la toma de decisiones y no se han subsanado las advertencias realizadas por el informe de intervención. Así que nos vemos abocados a que un juez, con su mejor criterio, estime si ha existido o no negligencia. El concejal de Hacienda también ha dicho que, ya que estamos en la oposición, que por qué no hacemos otro tipo de propuestas y vemos a ver cómo se pueden cuadrar los presupuestos. Pues, a ver, financieramente, yo no sé el estatus ni la formación que tiene este concejal, pero lo que sí que le puedo decir es que es de primero de carrera el saber que cualquier tipo de proyecto empresarial, las inversiones se pagan o se financian conforme a la vida útil de esa misma inversión. O sea que si son unas inversiones a largo plazo, normalmente se suele hacer una financiación a largo plazo acorde con esa inversión.
Entonces, lo que no es normal es que si vamos a hacer un proyecto que dure 10, 15 o 20 o 30 años, se financie con el presupuesto ordinario de 1 o 2 años. Eso es lo que no es normal. Entonces, aquí tienen una vía para poder experimentar, que la tienen abierta, y tienen unos técnicos que se lo pueden asesorar, donde se puede recurrir a la financiación para no subir los impuestos, poder cuadrar su presupuesto, no bajar las calidades de los servicios prestados a todos los ciudadanos, pero que tampoco les cueste un céntimo más. Esa es una vía. O sea que les ruego que, por favor, explore esa vía. Porque si realmente ese dinero lo quieren para inversiones, existe una forma muy viable de poder financiarlas. Pero, hombre, pero si ese gasto es para gasto corriente, no, evidentemente. Pero si es para inversiones como tal, existen otras vías alternativas para poder hacerlo y no subir los impuestos. Gracias. Tiene la palabra el señor concejal del Partido Popular. Buenos días. Tras la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para el 2020 en el Pleno Ordinario de octubre, con las que, recordemos, este equipo de gobierno pretende recaudar 1,5 millones de todos los ciudadanos de Alhama, el Partido Popular presentó un escrito de alegaciones porque considera que se ha incumplido la ley. Concretamente la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, de la que tanto presume este equipo de gobierno. Dicha ley de 2013 dice en su artículo 7: las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación, como es el caso este. Y en el 5.4 añade: la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y preferiblemente en formato reutilizable. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperatividad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización. Por tanto, añado yo, en el cumplimiento de dicha ley, el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales debía haberse publicado en sede electrónica o en la web del Ayuntamiento, cumpliendo así dos principios fundamentales de la Ley de Transparencia: la publicidad activa y el fomento de la participación ciudadana. Sin embargo, eso no ha sucedido. No se ha publicado nada en formato electrónico, ni en sede electrónica, ni en la web del Ayuntamiento, ni en el tan cacareado por parte de este equipo de gobierno Portal de la Transparencia. Esto ha dado lugar a un claro caso de indefensión real y efectiva, que ha privado de posibilidades de alegación y prueba a todos los interesados, que son, entre otros, los vecinos de Alhama. Esta infracción en el procedimiento y de forma es achacable a la negligencia de una de las partes con non, esto es, el equipo de gobierno. Las demás formas de facilitar la participación no pueden sustituir las deficiencias incurridas. Si así fuera, no se explicitarían en la ley, porque lo que no cabe es escudarse en aquel con vista a eludir las consecuencias de la falta de realización de las mismas. Con la aprobación definitiva de dicha ordenanza, sin la correspondiente publicación electrónica, esta corporación asume el riesgo de poner en marcha unas medidas fiscales con las que pretenden recaudar y gastar 1,5 millones de euros que podrían ser denunciadas ante los tribunales por cualquier interesado y quedar en suspenso o invalidadas con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas. Desde el Partido Popular ya manifestamos nuestro desacuerdo con la necesidad de esta subida de impuestos que solo perjudica a los vecinos, en especial a aquellos que tienen economías más débiles pero sí disfrutan de una casa en propiedad o algún pequeño bancal. Pero en este caso nos vemos obligados también a defender a los alameños de la falta de transparencia y los defectos de procedimiento del Gobierno municipal. Gracias. Señor concejal de Hacienda. Bueno, en relación, por orden de intervención, en relación a lo que planteaba Izquierda Unida en el apartado segundo, cuando habla de los porcentajes de actualización de la base imponible o de la cuota liquidable y en relación al recibo. Usted aquí ha puesto una serie de datos. Los datos que usted ha puesto aquí, según ha dicho, son datos de su recibo. Solamente habría que aclararlo. Es decir, está dando usted por hecho que son datos generales. Yo, efectivamente, lo que le aporto a usted son datos promedio de todos los recibos.
los datos que usted ha aportado aquí ha reconocido que son los datos de su recibo de contribución. Entonces, pues lógicamente, de haberlo aclarado, pues no hay nada que decir, porque se está circunscribiendo a un recibo en concreto, que en este caso es el suyo, pero los datos, como digo, de promedio, no estamos hablando de una subida del 114,15 la base de imponer, sino del 58,48, y lo que es el importe del recibo, no un 117,84, sino un 46,41. Son datos, efectivamente, como digo, con carácter de promedio de todos los recibos. También ha planteado el tema de... Ha dicho de que ni siquiera nos hemos preocupado. Yo creo que en relación a la posibilidad que establece la ley de establecer un recargo a aquellos propietarios que tienen viviendas desocupadas, es decir, estamos hablando de seguir actualizando, subiendo impuestos. Creo que esto lo hablé en octubre, de que efectivamente estuve investigando, estuve indagando a este respecto, pero parece ser que todavía quedan que hacerse algún tipo de modificaciones de carácter legal para que los ayuntamientos puedan efectivamente aplicar esta medida, y están referidos básicamente a que el Estado tiene que establecer claramente qué es lo que se considera vivienda desocupada, por qué tiempo, por qué plazo y demás. Si usted tiene datos actualizados, estoy viendo que niega con la cabeza, y que tiene otros datos, como digo, pues estaré encantado de que en este caso me asesore en ese apartado y pueda seguir profundizando en esta cuestión. En relación, y esto es una cuestión transversal, que es el tema de las propuestas o buscar otras alternativas. Las únicas alternativas que he escuchado aquí son las siguientes. Con respecto a la actualización o a la bonificación de impuestos, estas ordenanzas también tienen bonificación de impuestos, incluidos también el impuesto de bienes inmuebles, que por cierto en esta ordenanza también se propone en este sentido, al margen de otras bonificaciones, como el tema de la tarifa del agua, el tema del recibo de la basura, que no es algo nuevo, pero que el compromiso político es seguir manteniendo estas bonificaciones que se han venido aplicando durante estos últimos 4 años, seguir aplicándolas, y con carácter, digamos, inicial, aunque lógicamente hasta el momento no tiene aplicación, pero que sí lo tendrá cuando los vehículos eléctricos empiezan a funcionar, el descuento, como digo, en este recibo de vehículos para vehículos eléctricos, al margen de lo que también se va a aprobar en esta modificación de ordenanzas, que tiene que ver con la ampliación de los plazos a la hora de pagar las deudas. Si algún vecino pues tiene alguna dificultad, como digo, hemos posibilitado el ampliar los plazos prácticamente al doble de lo que estaba indicado. Con respecto a lo que se establecía de déficit, de remanente, aquí hay que diferenciar lo que es el remanente de tesorería, que en este caso es lo que el ayuntamiento ha venido acumulando a lo largo de los años, que es lo que llamamos ahorro, y hay que diferenciarlo del resultado de cada uno de los ejercicios. Es cosa diferente. El resultado de cada uno de los ejercicios, con carácter individual, sí que la ley, gracias a una modificación legislativa que se hizo hace un año, hace año y pico, permite precisamente destinar estos déficits o estos beneficios a inversiones financieramente sostenibles, que precisamente es lo que hemos hecho nosotros con los datos a 31 de diciembre del año 2018, en donde se planteó en este caso el beneficio o el remanente de 373.000 euros, que posiblemente pues sea algo mayor cuando se hagan las regularizaciones que hay que hacer en relación a las plusvalías durante este próximo año, y por tanto pues lógicamente no hay que confundir una cosa con la otra. Con respecto al tema de la financiación, que también tiene que ver con lo que ha planteado Ciudadanos, de buscar fórmulas de préstamos y demás historias, nosotros nos ceñimos y planteamos el que no íbamos a endeudar las arcas del ayuntamiento. Es verdad que son vías legales perfectamente que se pudieran asumir mediante un plan de amortización y estudios relacionados con esa cuestión, pero es que en relación a lo que planteaba Ciudadanos, el planteamiento económico contable no es igual que una empresa privada,
en donde se establecen una serie de parámetros para dotar las amortizaciones. Aquí no hay esa dotación, simplemente es en principio de caja, gastos e ingresos, y a partir de ahí no hay esa contabilización de la contabilidad de tener que dotar amortizaciones y demás cuestiones. Principio de caja, como digo, y por tanto el presupuesto, lo que queramos invertir o lo que queramos gastar en gasto corriente en el presupuesto, hay que presupuestarlo en cada uno de los ejercicios. Y a modo de ejemplo, la inversión, por ejemplo, que tenemos, o el importe que tenemos que destinar para poder financiar toda la remodelación que se quiere hacer en relación al castillo, estamos hablando entre la cantidad que va a aportar o que aporta la Administración central, en este caso el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, estamos hablando de algo más de 900.000 euros, es decir, que ya hay que dejar ahí un hueco para el presupuesto de 900.000 euros. Eso es una inversión, un ejemplo de inversión al margen de otras inversiones que tenemos en mente presupuestar para seguir avanzando en la mejora de infraestructuras y que tienen que ver pues también con el cambio de la feria. En este caso hay que adecuar también otra zona, en este caso la zona de Nueva Espuña, en donde hay que hacer inversiones para empezar a acometer ese tipo de cuestiones, y el resto de planteamientos de inversiones que tenemos comprometidos en nuestro programa electoral. Y por tanto, como digo, pues la vía en este caso del endeudamiento la tenemos, pero nosotros pues hemos decidido que el Ayuntamiento pues tenga, en este caso, siga teniendo deuda cero y poder seguir ampliando servicios y, en este caso, inversiones a través del presupuesto. Y al margen de estas cuestiones, han estado también de manera transversal ustedes diciendo de que si no hay otras opciones, de que hemos aportado soluciones. No sé cuáles son las soluciones. Al margen de que ahora haya que conformar el presupuesto, y cuando se formen los primeros borradores de los presupuestos, lógicamente se dará traslado y participación a la oposición. Pues en este caso ustedes tienen el presupuesto de este año 2019, conocen cada una de las partidas, el resto de presupuestos de años anteriores, y sí que pueden, si quieren escudriñar y ver el presupuesto, sí que pueden ayudar y pueden decir, pues mira, yo aquí esta partida la considero que no es oportuna establecerla, y en ese caso es donde estaríamos ya debatiendo y sobre el terreno viendo cuáles son las posibilidades en el caso de que a nosotros se nos haya escapado alguna posibilidad. Insisto, no hay que esperar al presupuesto del año 2020 para hacer propuestas, porque tenemos conformado este presupuesto del año 2019. Ustedes saben que para poder, digamos, sacar adelante este presupuesto, ya lo he dicho en varias ocasiones, no es que haya dicho, están los números ahí, y ustedes los tuvieron en su momento para estudiarlo y para verlo, y dos parámetros fundamentales. Uno de ellos, el presupuestar la venta de la parcela en el polígono por valor de 700.000 euros, y dos, como digo, pues que tuvimos que hacer ajustes de carácter interno para conformar el presupuesto de este año 2019, y en el año 2020, por supuesto que estaremos en plazo de prepararlo, pero que ustedes pueden aportar todas las propuestas que consideren oportunas en base al presupuesto que tenemos y en base a los antecedentes y, como digo, a los inconvenientes también que esta corporación pues ha tenido en estos últimos, iba a decir meses, en estos últimos años, inconvenientes muy serios y que hacen descender determinados ingresos. Se va a dejar de ingresar determinados importes que son necesarios para conformar un presupuesto. ¿Ustedes creen que nosotros estábamos deseando hacer una subida de impuestos, actualizar los valores? ¿Ustedes creen que nosotros estábamos y estamos encantados de esta situación? No estamos encantados de esta situación, ni mucho menos, pero somos responsables y tenemos que conformar un presupuesto, y sin presupuesto este ayuntamiento, no solo este ayuntamiento, Alhama de Murcia no puede avanzar, es imposible que avance, y la cuestión que hemos planteado es la que hemos planteado. Esto no quiere decir que en los próximos años que se pueda tener cierta estabilidad en la diferencia entre los ingresos y los gastos de la Administración, pues se puedan plantear otro tipo de cuestiones. Pero aquí lo básico y los problemas también que tenemos desde hace muchos años, y parece ser que no hay manera de solucionarlos, son dos. Uno de ellos es la falta de una ley de financiación local. Teniendo esa ley de financiación local, muchos de los problemas, muchas de las cuestiones de financiación de los ayuntamientos y, por supuesto, el nuestro se arreglarían, y aquí no ha habido voluntad política en los últimos 25 años de eso.
Aquí hay voluntad política de clientelismo, y si eres de mi partido, vente al despacho, nos tomamos un café y después te invito a un gin tonic, y algo se puede hacer, algo se podrá hacer. Esa es la política que ha habido en estos 25 años del Partido Popular. Esa, no ha habido otra en cuanto a las inversiones. Gracias a que hay algunos programas que también vienen relacionados también con inversiones de Europa, en el tema de los planes de obras y servicios, que a través de esa fórmula, pues lógicamente algo se puede financiar. Pero necesitamos una ley incondicionada que dote, como dota el Estado. Este año hemos recibido por parte del Estado 500.000 euros más, 500.000 euros más, y lógicamente pues eso es de agradecer. Insisto que de la comunidad autónoma no estamos hablando de que estemos infrafinanciados. Para ver, por favor, deme usted un poquito más, con un poquito más me apaño. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un incumplimiento flagrante de la Constitución por parte de aquellos que están todos los días hablando de Constitución y de banderas, todo el día hablando de Constitución y de banderas. ¿Qué mayor Constitución y qué mayor bandera que los 45 municipios de la región de Murcia puedan tener derecho a algo que les corresponde por ley? No estamos hablando aquí ya de intentar políticamente sacar partido o rédito de determinada situación, no. Estamos hablando de un incumplimiento troncal y necesario para los 45 municipios de la región de Murcia. También recordar en este último pleno, en relación a estas cuestiones, les planteamos una serie de cuestiones para empezar a trabajar sobre el terreno en cuanto al tema de las competencias propias. No sé si ustedes han hablado con sus compañeros, fundamentalmente del Partido Popular y Ciudadanos, al respecto, por si nos pueden dar alguna noticia, alguna novedad, de que pueda hacernos entender de que las cosas pues, pueden cambiar. Y pusimos varios ejemplos. El servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio troncal, en el cual tiene que prestar la comunidad autónoma, o en este caso la prestación del servicio de los centros de día. En este caso tenemos 2 centros de día, uno que atiende a personas mayores y otro que atiende a personas con discapacidad intelectual, más el servicio de ayuda a domicilio, más el servicio de atención temprana que atiende a niños de 0 a 6 años, pues solamente con dar pasos en el sentido de que la comunidad autónoma, en vez de derivar esos gastos corrientes a los ayuntamientos, al nuestro por supuesto, que los financie, que los presupueste en su presupuesto, y esos serán los primeros pasos en donde nosotros, lógicamente, cumpliremos nuestro compromiso de actualizar los, en este caso, impuestos en relación a la cantidad de financiación que en este caso nos quite la comunidad. Es que en este caso no queremos financiación de estos servicios. Queremos que estos servicios, ya que los establece la ley claramente, que los tiene que prestar la comunidad autónoma, que los preste la comunidad autónoma. Si es que no queremos la financiación de estos servicios, que los preste la comunidad autónoma. De esta manera tendremos un espacio en nuestro presupuesto para dedicarlo a políticas que realmente son del municipio. Se los dije en octubre, se lo he dicho ahora mismo y se lo seguiré diciendo. Vamos a empezar por ahí. A eso le añadimos, por supuesto, el centro de atención psicosocial para personas con problemas de enfermedad mental, donde este ayuntamiento viene prestando los servicios desde el año 2009. Si empezamos a sumar facturas o gastos desde el año 2009 al año 2019, pues ya ni le digo. Pero estamos hablando de muchos millones de euros. Entonces, insisto, aquí cada uno tiene que hacer sus deberes y realmente no lo vamos a ver solamente en este ayuntamiento, sino en muchos ayuntamientos que están ahogados precisamente por la falta de financiación, no infrafinanciación, sino por la falta de financiación y reconocimiento de esta comunidad autónoma de que los ayuntamientos tienen que recibir su parte en los tributos de la comunidad, al igual que lo reciben por parte del Estado. Imagínense ustedes que ahora el Estado dijera de que los va a suprimir o los va a bajar, pues tendríamos otro problema, pero es que ese problema no lo tenemos. El problema lo tenemos una comunidad autónoma que no ha creído en el municipalismo, no ha creído en las personas, en el 1,5 millón de murcianas y murcianos, y lo único que ha creído, pues lo de siempre, en las promesas, en el agua para todos, en la Paramount, en los procesos, en los grandes proyectos urbanísticos, y realmente pues ha sido todo un desastre. Ha sido todo un desastre, seguimos en el desastre, y si no hay cambio de gobierno, pues seguirá siendo un desastre grandísimo en esta comunidad autónoma. En relación a lo que se planteaba
con respecto a la no publicación en la web de las alegaciones que ha presentado el Partido Popular, ya les he dicho antes, no sé si estaba el concejal de Izquierda Unida, que ha sido un error de coordinación por parte de, en este caso, el departamento de origen, que tenía que haber indicado al departamento de destino que había que publicar eso y no se ha hecho. Entonces, pues lógicamente es un error que ya he reconocido y que está aquí, no hay por qué regarse la vestidura. Además, ustedes siguen insistiendo en defender que había una indefensión. Digo que siguen insistiendo a pesar tanto del informe que está aquí presente el señor secretario de la corporación en este sentido y de la propia tesorera, en el cual pues no ha habido ninguna indefensión ni ha habido ningún defecto de forma. En relación a lo que planteaba también Ciudadanos con respecto al informe relacionado con el listado de competencias impropias, le vuelvo a indicar lo que ha sucedido. Se lo he dicho antes, se lo vuelvo a repetir ahora. El informe de competencias impropias no es un informe necesario, ni obligatorio, ni preceptivo para presentar una propuesta de modificación de ordenanzas fiscales. Es una explicación de carácter político que nosotros hemos dado porque entendemos y porque creemos que uno de los motivos que nos han llevado a esta situación o a tomar esta situación drástica, que repito, a nosotros tampoco nos gusta, pero tenemos que ser responsables y estamos gobernando y tenemos que dar salida a los problemas y a las situaciones del municipio. El listado la información que yo las extraje de un informe interno que yo pedí, no se trata de ocultar nada. Este concejal, como el resto de concejales, piden, como dicen por ahí, tropecientos informes en una semana, en un mes, en 2 meses o en 3 meses. Entonces, en relación a esto, no hay nada que ocultar, ni nada se ha querido hacer de una manera intencionada. De hecho, ustedes han solicitado un informe, pues yo he sacado el informe, que por cierto el informe lo hizo el interventor antes de terminar el permiso que tiene concedido. El día 15, el informe está el del día 15 a las 12 menos 1 minuto de la noche y el listado de competencias a las 12 de 1 minuto que pasa el día 16. No son 2 informes, son 2 fechas diferentes, pero forman parte de un informe y, como digo, no hay nada de ocultar ni nada de nada, sino simplemente pues, una información de un informe que yo tenía y que hago partícipe en este caso al Pleno, no solamente a la petición que ha hecho Ciudadanos, porque no hay ninguna cuestión que esconder. Gracias. Señor concejal de Izquierda Unida. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, usted no da ninguna respuesta política, solo habla de política cuando sobre el tema de las competencias impropias, pero respecto a estas alegaciones no entra en cuestiones políticas, simplemente las despacha a través de los informes técnicos. Y como yo sé que a usted le gustan las gráficas y tal, pues yo le voy a hacer alguna exposición también técnica. Mire, independientemente de mi recibo, esta es la curva de 2007 de mi recibo de la contribución. Creo que el resto de los mortales de este municipio diferirá bien poco. Espectacular. Esa es la estadística. Luego, aquí tiene usted otra, en la que se compara lo que ha subido el nivel de vida y lo que ha subido este impuesto. En azul tenemos lo que ha subido el nivel de vida y en morado lo que ha subido este impuesto. Creo que también es bastante notable. Si alguno no la veré bien, pronto la colgaremos en la web. Y esto es la evolución que ha tenido durante estos años los recibos de la luz. En el periodo donde tuvo la primera subida con la revisión catastral, donde gobernaban Partido Socialista y Partido Popular. Otra subida, un poco menor, cuando gobernaba Partido Popular y
Ciudadanos de Centro Democrático, y esta es la subida de los 4 años anteriores, en la que supuestamente algunos decían que nosotros gobernamos con ustedes. Yo no sé si gobernamos con ustedes, pero seguramente algo tendría que ver que esta fuese la estadística de la subida de los impuestos en el periodo de los 4 años anteriores de legislatura, donde el Partido Socialista no tenía mayoría absoluta. Luego, ya le he dicho, usted parece ser que después de ese periodo de 4 años anteriores, ustedes dan por amortizadas las políticas de izquierda en este consistorio. Y ya se lo dije en el anterior pleno, no se lo voy a repetir con las mismas palabras, pero parecidas, ustedes llevan camino de amortizar el gobierno del Partido Socialista también en este ayuntamiento con estas políticas que están desarrollando. Luego, tomo algunas notas de su respuesta, en la que me dice, después de que no me ha hecho ni puñetero caso en ninguna de las propuestas que le he hecho, me dice que le asesore. Pero hay que tener mucho cuajo para eso, ¿eh? Para pedir o decirme que le asesore, para pedirme que le asesore cuando no me hace absolutamente caso de nada de lo que le digo, ni de ningunos consejos, unos más agrios y otros más paternales, y usted se los pasa todos por el mismo sitio. Y luego me saca a relucir el tema del recibo de la basura del agua. Mire, el tema del recibo de la basura. Mire, el tema del recibo de la basura es un ejemplo de cómo se ha aplicado una reducción en un impuesto o en una tasa sin tener en cuenta para nada la renta de los beneficiarios de esa subvención. O sea, usted ha cogido tajo parejo. Es todo lo contrario a lo que yo le he intentado explicar a lo largo de mi exposición. Me parece injusto. Me parece injusto que se haya aplicado tarifa plana por el simple hecho de tener una determinada edad sin tener en cuenta la renta. Al igual que me parece con el tema que ustedes aprobaron en el pleno anterior, creo que fue, por segunda vez, el tema de la reducción de lo que tienen que pagar por la tarifa industrial. Mire usted, ustedes, volvemos a donde mismo. Ustedes han echado cuenta de una persona normal que no negocie con el agua, porque estamos hablando de industriales que el agua la utilizan en muchos casos para negociar, para producir, que le sacan una rentabilidad económica. ¿Usted ha sacado cuenta de si un vecino normal consumiese 20.000 metros cúbicos, a cómo le saldría el agua? Porque les recuerdo que a partir de 30 metros cúbicos se va aumentando. Si ese vecino pagase a 1,9, creo que estoy hablándole de memoria, ¿a cómo le saldría a ese vecino los 20.000 metros cúbicos? En fin, eso es una forma de entender la progresividad al revés. Luego, en su disquisición, para no hablar mucho de la ordenanza, pues bueno, pues ya empieza a hablarnos del presupuesto y, hombre, yo creo que hablarnos de presupuesto, pues también debería darle por lo menos sonrojo. Debería darle por lo menos sonrojo, teniendo una mayoría absoluta como tiene, teniendo la dedicación que tiene, y que se finalice el año sin que tengamos un presupuesto. Yo creo que por lo menos tenía que ponérsele un poquito los coloretes, salirle por algún lado. Porque no tiene ninguna justificación para que usted no haya traído los presupuestos antes de que finalice el año. Y luego, pues yo no sé si algunas veces no acaba de ser consciente de todo lo que dice, porque con tanta verborrea hablando, para no entrar de verdad en los temas, pues empieza a soltar cosas. Y bueno, nos dice,
hemos tenido o vamos a tener 500.000 euros más de financiación del Estado para los próximos presupuestos. Oye, si vamos a tener 500.000 euros más de financiación del Estado para los presupuestos, ¿por qué hay que subir tanto los impuestos? ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se come? Y yo, en fin, intentando buscarle alguna lógica a su discurso de que tenemos que subir los impuestos porque la comunidad autónoma no nos financia lo suficiente y tenemos nos vemos obligados a subir estos impuestos para poder prestando estas competencias impropias. Que curiosamente que mirando, en fin, el articulado de la ley de haciendas locales, pues veo que efectivamente que hay una posibilidad donde se fijan los tipos de gravamen, donde se pone el tipo de gravamen máximo, concretamente para el IBI, y que hay una posibilidad de recargo. Hay una posibilidad de recargo para aquellos municipios cuyos ayuntamientos presten más servicios de aquellos a los que estén obligados según lo dispuesto en el tal. Ese recargo es del 0,6, aproximadamente lo que usted nos ha recargado en la subida del IBI. Un 0,56 y un 0,59 o 0,54, estoy hablando de memoria. Yo que sé, no sé si son casualidades de la vida, pero usted nos ha recargado de alguna forma los impuestos a los vecinos con esta posibilidad. En fin, me parece que hay poco que añadir. Sí hacer algún recordatorio de lo que les dije en el anterior pleno. Ustedes se les llenan la boca de participación, pero no dan ninguna participación. Pretenden, como ya le he dicho, cuadrar este presupuesto que aún no tenemos o esta supuesta caída de ingresos directamente por el método más sencillo. Y como conclusión, usted dice que está obligado a muchas cosas y habla de su programa y de que necesitan toda esta financiación para cumplir su programa. Bueno, pues yo estoy todavía deseando que me diga usted en qué parte de su programa venían sus dos actuaciones estrellas en lo poco que llevan de legislatura. Su subida, su incremento de sueldos y su incremento de impuestos. Dígame usted en qué parte de su programa electoral eso iba. Seguramente no iba, pero tampoco iba. Yo creo que a ustedes les ha faltado sensibilidad, les ha faltado de verdad querer escuchar lo que por lo menos de este grupo le estamos diciendo, que este impuesto, por lo menos en lo que nosotros hemos presentado alegaciones y en lo que nosotros estamos luchando desde el primer momento, que es la subida del IBI, afecta a un bien fundamental como es la vivienda y que no se plantea de una forma justa y que creo que no es propio de políticas de izquierda lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Señora concejal de Vox. Respecto al tema que hemos hablado de la financiación externa o el endeudamiento, yo comprendo que ustedes no quieren endeudar el ayuntamiento porque está muy bonito tener un expediente con endeudamiento cero, pero claro, el problema es que esto se lo repercute a los vecinos y son los vecinos los que se van a tener que endeudar para poder pagar sus impuestos. Y luego lo que se le voy a agradecer al concejal es que haya reconocido que ese 1,5 millones, esa subida de impuestos, está directamente relacionada con los gastos que se van a hacer el próximo año, entre ellos la remodelación del Parque de la Cubana, por el que recientemente le pregunté en un pleno y del que no me dio ninguna información, me dijo que era pronto para eso, que teníamos mucha prisa, y también el castillo. Bueno, seguro que los salameños pagarán gustosos sus impuestos para tener el Parque de la Cubana y el castillo. Yo lo que creo es, sinceramente, que ustedes no quieren ningún tipo de opinión,
no quieren alternativas, porque de hecho no tienen ninguna en cuenta, y lo único que quieren es quedar bien diciendo que las están solicitando cuando no es cierto. Esta ordenanza ustedes la tenían clarísima desde el minuto 1 y no les ha importado en absoluto ni lo que dijeron los vecinos el día de la manifestación, ni lo que hemos dicho la oposición, como en el resto de temas. Saben que tienen mayoría absoluta, saben que van a tomar la decisión y ya les digo, no tienen en cuenta ni a los vecinos ni a la oposición. Muchas gracias. Señora concejal de Ciudadanos. Lo que me ha quedado claro de toda la exposición del señor concejal de Hacienda es que tienen un problema para cuadrar el presupuesto, que no quieren que el ayuntamiento tenga deuda y por ello lo repercuten el problema a los ciudadanos y que estos sean los que se endeuden. Pues vaya solución. Yo tengo un problema y se lo repercuto a los demás. Perfecto. Cuando realmente existen otro tipo de vías y otras alternativas que se le han puesto aquí de manifiesto para que este endeudamiento no se le repercuta a todos nuestros vecinos y contribuyentes. Se le han abierto otras vías de actuación, se le dijeron también en su momento, pero evidentemente el equipo de gobierno actual no lo ve viable porque sería como tener una mancha en su expediente en vez de ver que les está causando un problema económico a muchos vecinos que no van a poder hacer frente a este tipo de subidas, porque no se ha tenido una discriminación por renta ni por nada, ni para aplicar una bonificación a este tipo de subidas. Entonces, yo sé que por mucho que la oposición, digamos, insistamos, los vecinos se manifiesten aquí, ustedes ya tenían tomada esta decisión desde el principio y es inamovible. Da igual lo que hagamos, lo que propongamos, lo que planteemos, las soluciones que podamos aportar, es indiferente, porque ustedes ya lo tienen adjudicado de que esto va a ser así y lo tienen asumido. Entonces, veo una pérdida de tiempo el que ahora mismo estemos intentando justificar algo que ustedes ni siquiera están escuchando. Gracias. Señor concejal del Partido Popular. Bien, me dice el señor concejal que, bueno, pues que admiten el error de coordinación entre departamentos y que por eso no se ha puesto en sede electrónica el expediente. A lo que yo pregunto, digo, bueno, ¿por qué no se subsana el error? Que decir, que no hemos dado cuenta que nos hemos equivocado. Se sube el expediente, se cuentan 30 días y se queda arreglado. Dice usted que no se haya un caso de indefensión por parte del usuario. Yo, por mi experiencia propia, a la hora de tener que pasar por registro para hacer cualquier solicitud, le puedo decir que hago una serie de piruetas importantes, que si determinada información tuviera en la página web no tendría que hacer. Vale, entiendo que los vecinos de Alhama, pues muchos de ellos se encuentran en la misma situación y que pues para pedir determinado tipo de información pues tienen que hacer muchas piruetas. Luego, por otro lado, dice usted que son un equipo responsable, porque necesitan, bueno, pues cuadrar los presupuestos y eso es lo que van a hacer. Y yo hay algo que me despista de toda esa intervención que realiza, porque por un lado dice que son conscientes de que van a tener un menor volumen de ingresos por el tema de los recibos de IBI, de posibles sentencias judiciales y demás, en temas relacionados con terrenos en Condado 2 y demás. Pero por otro lado está diciendo que se plantean incrementar el volumen de gasto en determinado tipo de partidas, ¿no? Y eso es lo que no me... el castillo y, en fin, una serie de inversiones que hay que acometer para cumplir el programa. Si yo sé que voy a tener, yo en mi casa, sé que voy a tener menos ingresos, la primera cuestión que me hago es cómo puedo mantener el nivel que tengo actualmente. No me voy a decir, venga, pues vamos a hacer una obra nueva. Ustedes son el equipo de gobierno municipal que ha realizado una brutal subida de impuestos. Además, su partido hace un uso partidista de este tipo de modificaciones de ordenanzas, quiero decirte. Porque aquí, que lo recaudan ustedes y lo ganan ustedes, o sea, lo gastan ustedes, hay que subir los impuestos un 15, un 30, un 40, que se haga, no pasa nada. En Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, que el concejal Antonio García lo usa de ejemplo en algunas ocasiones, se propuso subir un 1,2 el IBI, vehículos y la tasa de basuras, que un 1,2%, que correspondería a una subida del IPC, lo cual, congelando todos los demás impuestos que llevan así desde 2013, lo cual supuso una férrea oposición por parte del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Murcia. Entonces, se ve que dependiendo del sitio, pues hago lo que más me conviene y más me interesa. Esto es el Partido Socialista, un contrasentido en estado puro.
Este Gobierno ha tirado por el camino fácil, que es el de subir los impuestos, y no se han planteado en ningún momento optimizar el gasto o mejorar la productividad. En definitiva, hacer gestión. Ya lo dijimos en el pleno anterior. Con esto lo que están haciendo ustedes es tapar sus vergüenzas en gestión. Muchas gracias. Señor concejal de Hacienda. Empezando por el final. Optimizar el gasto, reducir el gasto, optimizar el gasto es recuperar 1 millón de euros porque el equipo anterior de gobierno posiblemente se desolvidara a una mercantil por la prestación de servicios, hablando de amortización. Eso sí es optimizar el gasto, ¿no? Si eso es optimizar el gasto, que venga Dios y lo vea. No quería entrar en el asunto, pero... Y además es que estas cosas ustedes ya me conocen. Esto del y tú más a mí es que me gusta poco. Pero... El periodo de subida del IBI, 38%. Si lo comparamos con este periodo, 2016-2023, 16%. No hay color. Insisto, no es una cuestión para justificar nada. Yo vuelvo a insistir, y lo he dicho antes, siguen ustedes creyendo que este equipo de gobierno está encantado en se levanta una mañana y dice que quiere subir un impuesto, quieren subir 2, quieren subir 3. Pues no. La situación es la que es, la conformación del presupuesto es el que es. Ustedes han estado con nosotros, ¿vale? Y han visto los presupuestos cómo se han ido conformando, cómo se han ido haciendo, hasta incluso este último presupuesto, en donde se dieron pelos y señales de todas las partidas, como se ha hecho estos años anteriores. Advertimos y dijimos de las situaciones en las que nos veíamos por las sentencias, por las situaciones del IBI, por la situación de las plusvalías, y por la ley Montoro y por la imposibilidad de coger esos beneficios y destinarlos a inversiones o a gastos, pero en este caso inversiones, porque no tenemos una ley de financiación, porque además hemos hecho políticas para mejorar la vida de las personas y sobre todo la oportunidad, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Lógicamente, conjugar todo eso necesita financiación. Y si necesita financiación, los caminos de la financiación son los que tenemos, insisto. No vamos a dejar de prestar servicios, porque lo que ustedes plantean, el hecho incluso ya de bajar impuestos, al final, para bajar impuestos, es decir, artículo número 1, queremos bajar impuestos, vale. El artículo, no 2, sino el propio artículo 1.1, dígame usted, en el presupuesto, qué servicios vamos a dejar de prestar. Y yo les convino y les digo, como ya tienen el presupuesto de este año 2019, este que estamos, que termina aquí a pocos días, y como vamos a hacer el presupuesto 2020, díganos si a lo mejor nos van a decir cosas que a nosotros se nos escapan, si perfectos no somos, y nos equivocamos todos los días, yo primero, y nos equivocamos. Entonces, díganos ustedes cuál es la propuesta concreta para ver si es que hay algo que se nos escapa a nosotros y que determinadas políticas no son necesarias llevarlas a cabo, porque posiblemente pueda haber una diferencia de criterio a nivel político. Hablaba Juan antes de políticas de izquierda. Pues yo creo que a los hechos me remito y a las pruebas nos remitimos qué tipo de políticas se han ido aplicando y se están aplicando en relación en este caso a este equipo de gobierno en los años que llevamos gobernando, en la legislatura anterior y en los meses de esta legislatura. Lo demás es seguir ahondando y seguir pues diciendo cada uno las mismas cuestiones, pero insisto, les emplazamos a ustedes a que en la conformación del presupuesto nos digan cómo hacerlo, porque seguro que tienen fórmulas. Les emplazamos a ustedes a que sigan hablando, como seguro que lo han hecho en estas semanas, desde el 29 de octubre, con sus compañeros de Ciudadanos y Partido Popular como gran equipo y conjuntado de gobierno que son, junto con Vox, auxiliando en las tareas complementarias, y busquemos soluciones a las competencias impropias, porque les recuerdo que este equipo de gobierno tiene un compromiso cierto. Y en el momento de que la comunidad autónoma se haga cargo, no tiene que hacerse cargo de todo, como usted ha dicho antes, del 100% de todo, conforme se va haciendo a cargo de partidas, de proyectos y de programas, nosotros cumpliremos con nuestra parte. Muchas gracias.
Bueno, pues creo que ya está suficientemente debatido. Pasamos a la votación. Izquierda Unida, su voto. Sí, nosotros vamos a votar en contra porque esta propuesta que nos traen, que no es más que reiterar su propuesta inicial, no hace más que demostrar su incapacidad para tomarse en serio su trabajo y buscar alternativas que no dañen tanto a los ciudadanos, y que ustedes esto ya lo tienen amortizado. Han puesto una balanza las fotos feas que nos va a costar esto y las fotos bonitas que nos vamos a sacar de aquí para adelante para esto, y la balanza, bajo su punto de vista, tiene una clara inclinación. Y encima de todo, pues bueno, pues sigue insistiéndonos aquí que de cara al presupuesto que digan no, que digan no, que digan no. Mire usted, no nos tome el pelo más, gracias. ¿Su voto? Vamos a votar en contra y reiteramos que sinceramente pensamos que este equipo se está riendo de este grupo municipal, al igual que del resto. Nos están pidiendo trabajo y luego se ríen de nuestro trabajo, con lo cual en contra. Muchas gracias. Ciudadanos, su voto. En contra. Partido Popular. Lógicamente, por lo puesto anteriormente, en contra. No quiero añadir nada más, ¿no? Vale, pues queda aprobado el punto, y como es un pleno extraordinario urgente, no tiene ruegos y preguntas, por lo que se da por concluida la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia.